¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds.rat. Habla para todo el país, doctor Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Loco, esto no puede haber pasado. Es un desastre. Sí, no lo puedo creer. Y encima la inflación está por las nubes. Tenemos que hacer algo. ¡Dale, loco, tiralo! Señor, disculpe, yo sé que ustedes piensan que esto de tirar un chancho a una pileta es una idea buenísima, pero vengo del futuro y esto ha tenido muchas consecuencias. ¿Por qué no tiran otra cosa? ¡Una vaca! No. Algo que sea un poco menos especista. Alguien que tenga más experiencia, por ejemplo. ¿Por qué no lo tiran a Charly García? Él ya se tiró antes. Y está ahí, además, ahí, detrás tuyo. ¿Charly? ¿Dónde? ¡Mariano! ¡Ya lo distraje! ¡Agarrá el chancho! ¡Ahí lo tengo! ¡Lo logré! ¡Lo salvamos! Habla a todo el país el señor presidente de la nación, el chancho. Valor del dólar tiempo, 63 anual. En los últimos 2 eones, la cantidad de viajes en el tiempo que se han realizado para cambiar los resultados de las elecciones de noviembre del 2023 en Argentina ha crecido exponencialmente. Sin embargo, esto no es una novedad. Los viajes en el tiempo argentinos con intenciones políticas o electorales son una constante desde la década del 30 del siglo XX, cuando el presidente Ortiz le encargó al escritor Leopoldo Lugones la construcción de la primera máquina del tiempo de manufactura nacional, destinada exclusivamente al fraude en las urnas. Pese a las advertencias de las historietas de ciencia ficción, los argentinos no han aprendido de sus errores y viajan constantemente para cambiar su propia historia. Creyendo que modificar puntos aleatorios del pasado, como el lanzamiento de un chancho desde un helicóptero hacia una piscina en Uruguay en enero del 2020, puedan modificar los resultados de los comicios. Estos viajes reiterados consumen notablemente el tejido del espacio-tiempo. Por eso el Sindicato de Crononautas ha decidido instaurar un cepo al recurso cronológico que se conoce como dólar tiempo. Término acuñado por Gabo Castillo, filósofo del futuro. Por cada viaje en el tiempo argentino, el índice del dólar tiempo crece exponencialmente. Sigue escuchando para seguir la cotización del dólar tiempo. Y no se olviden, quien depositó años luz, recibirá años luz. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todo el mundo, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Bienvenidos a otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Mi nombre es Paul Noguerol, @moscacovalente, y no estoy solo, estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Paul. Estoy muy contento en este universo nacional y popular. En otros universos no estoy tan feliz, pero digamos en otras líneas temporales, pero en este estoy bien. Y bueno, como siempre, emocionado por el programa que vamos a tener hoy. De lo que vamos a hablar hoy, justamente ficciones nacionales y populares sobre viajes en el tiempo. Así es, tenemos todo listo, el mate, el poncho, los discos de folclore, todo perfectamente dispuesto para este episodio. Aquella persona que te diga que no podés escuchar los chalchaleros en tu máquina del tiempo está muy equivocado, quiero que lo sepa. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo viajan los argentinos en el tiempo, o cómo se cuentan historias de viajes en el tiempo en la Argentina, siguiendo un poco esto que venimos haciendo desde hace algunos episodios, de preguntarnos si hay maneras diferentes de viajar en el tiempo para algunas comunidades, no considerando que
las comunidades están obligadas a viajar en el tiempo de tal o cual manera, pero sí pensando que quizás algunas experiencias o identidades producen viajes en el tiempo particulares. A veces aparecen maneras que son características o tipos de viajes que son recurrentes en alguna que otra tradición. Y en el caso de los viajes en el tiempo en la ficción argentina, hay varias cosas de las que se puede hablar. Aclaramos que vamos a dejar afuera la mejor ficción argentina de viajes en el tiempo, que es Casi Ángeles, porque la vamos a tratar en otro episodio con más profundidad. Cada vez que recuerdo que Casi Ángeles es una ficción de viaje en el tiempo, tengo un retroceso enorme a mi adolescencia, cuando una amiga me contó. Yo le pregunté muy distraído, che, ¿de qué se trata la serie? Y estuvo como 2 o 3 horas contándome toda la historia de Casi Ángeles y yo no lo podía creer, sinceramente. Por eso yo creo que se merece su propio episodio, que seguramente en algún momento va a tener. Pero en este episodio nos vamos a centrar principalmente en la literatura, quizás alguna que otra película dando vueltas por ahí, pero principalmente la literatura de ciencia ficción argentina, que tiene que ver con los viajes en el tiempo, que hay bastante, aunque uno a simple vista no lo asocie al tema con lo argentino. Hay una manera argentina de viajar en el tiempo, de experimentar el tiempo, que creo que Sí. está bueno analizarlo. El argentino además es un viajero en el tiempo nato, porque vivimos en ciclos. O sea, cada tanto es como que vos sentís, estoy en el año correcto. Así que Sí, hay muchas experiencias del tiempo que son muy argentinas. Y esto de la repetición también tiene que ver con eso. Y creo que vamos a estar hablando de eso dentro de un ratito. tengo entendido que Laura Ponce, Laura Ponce no, me equivoqué, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, la novela en la que estaba trabajando, la última, habla un poco sobre esta sensación extraña del argentino con el tiempo. Creo que no va a ser una de viaje en el tiempo, pero bueno, tengo entendido que va a tratar de algo de eso. Ya veremos qué sale, pero bueno. Sí, yo creo que además de esto de los ciclos, tenemos los argentinos una manera muy particular de experimentar el tiempo, que es la inflación. Parece una exageración, pero si vos pensás cómo vive el tiempo una persona que experimenta la inflación, es muy diferente de cuando se tiene una economía más estable, porque vos sabés que lo que tenés ahora quizá mañana no va a valer nada. Entonces, obviamente que vivís diferente el tiempo. El tiempo tiene un valor monetario. El tiempo es un lugar de incertidumbre y el pasado es ese lugar hermoso en el que una birra salía $1. Claro, entonces obviamente que ahí ya estás viviendo una experiencia diferente con el tiempo. Entonces, hablando del tiempo y entrando ya en el tema, ¿cómo nos relacionamos? Justamente hablando de inflación, ¿no es cierto? Una de las cosas que se vuelven complicadas de comprar con inflación, por ejemplo, son las cosas electrónicas, ¿no es cierto? Si vos te querés comprar una máquina del tiempo con tus pesos argentinos, te conviene ahorrar en dólares, en otras palabras. Y esto se relaciona, ¿no es cierto?, con una cita que vos tenías preparada de una persona a la que yo admiro mucho. Sí, yo también. Todos admiramos a quien voy a mencionar ahora. Yo quería meterme en lo que es el panorama de la ciencia ficción latinoamericana, que Argentina obviamente que se inscribe dentro de esa tradición, tiene sus particularidades, pero la ciencia ficción latinoamericana tiene sus características que tienen que ver un poco con lo que hablamos en el episodio de los viajes en el tiempo no hegemónicos, subalternos, porque los viajes en el tiempo del tercer mundo están un poco en esa misma línea. Por eso quería mencionar a alguien que admiramos muchísimo acá, Rodrigo Bastidas Pérez, editor colombiano. También tiene un canal de YouTube sobre ciencia ficción muy interesante. Estereoscopio, quiero decir, se los recomiendo muchísimo si no lo han visto, un canal de ciencia ficción donde se dedican más que todo a analizar ciencia ficción más contemporánea. Muy, muy bueno. Él también forma parte de lo que es la editorial Minotauro en Colombia y editaron hace algunos años una antología de ciencia ficción latinoamericana que se llama El tercer mundo después del sol,
Y el libro tiene, bueno, como toda antología, tiene sus altibajos. Algunos cuentos son buenos, algunos son excelentes, otros no están tan buenos. Pero lo que está indudablemente bueno es el prólogo. Y en el prólogo Bastidas trata de caracterizar la ciencia ficción latinoamericana. Y una de las cosas de las que dice es esta idea de que en Latinoamérica no está esa fantasía, digamos, tecnócrata de los productores de la tecnología, digamos, de los países poderosos que producen tecnología y tienen la fantasía de poder manipular la realidad a través de lo tecnológico, mientras que en Latinoamérica la tecnología es más una manera en la cual vivimos las cosas. Como estamos insertos en la tecnología, somos más consumidores que productores, y eso afecta también la manera en la que se viaja en el tiempo. Porque en la mayoría de los casos que vamos a hablar en el día de hoy, los viajes en el tiempo son más pasivos, si se quiere. No es el viaje del tiempo del que puede dominarlo todo o intentar conquistar el tiempo, sino que son viajes muchas veces fantásticos. Algunas veces los personajes se ven arrastrados por el tiempo. Son viajes más subjetivos y eso es muy importante de tener en cuenta cuando hablamos de viajes en el tiempo argentinos. Para que se den una idea, en uno de los cursos que en algún momento dictamos, teníamos un artículo que hablaba sobre viaje en el tiempo y había una historia en la que un hombre viajaba en el tiempo porque estaba haciendo una manifestación y un policía le pegó un palazo. Y eso lo llevaba al futuro. No nos acordamos el nombre de esta ficción, así que si nos estás escuchando y sabes cómo se llama, te encargamos que nos comuniques por Instagram o en la plataforma en la que veas cómo se llama esta ficción que la estamos intentando rastrear. Eso también. Tristemente, muy vigente y muy argentino también eso de viajar en el tiempo por una represión policial. Sí, sí. Cosa que vamos a tener casi siempre, de bucles, manifestaciones, piquetes y cada tanto alguna represión. Bueno, pero justamente esto es lo que pasa, lo que decía Paul, ¿no es cierto? Los viajes en el tiempo suelen ser más pasivos, por ejemplo. Yo me acuerdo del cuento del otro, de Borges, que es uno donde un Borges viejo se encuentra con un Borges joven, como una especie de sueño, que no sería parte de la ciencia ficción, sino que sería más bien un cuento fantástico donde, bueno, pasa esto y es como un viaje en el tiempo medio accidental, por ejemplo. Sí, yo creo que hay muchos. Sí, acá en el otro aparece un poco este tema de la autovisitación, aunque no sea directamente viaje en el tiempo, pero esto de encontrarte con vos mismo. Pero estos autores canónicos de la literatura argentina, lo que hacían, Borges, Bioy Casares y otros autores, lo que intentaban es tratar temas universales. Entonces utilizaban el viaje en el tiempo como una manera de hablar de problemas existenciales. Entonces estos viajes en el tiempo canónicos hablaban de problemas universales. Por ejemplo, el tiempo es una de las obsesiones de la literatura de Borges. Por ejemplo, del tiempo en sí mismo. Y lo trabajó Bioy Casares en muchas de sus novelas, más desde la perspectiva de la ciencia ficción. Hay otro cuento de Borges que yo siempre menciono, que a vos no te gusta, pero me resulta muy interesante, que es La utopía de un hombre que está cansado, que es un tipo que viaja en el tiempo caminando hacia un futuro que es como súper pulcro, en el que la gente habla latín. Es que me parece muy careta que la gente hable latín en el futuro. Pero es porque es un futuro que vuelve al pasado. Es como cíclico también. Pero sí, es un planteo como que en el futuro la gente que habla latín es más avanzada o algo así. Igual no me acuerdo si en el cuento, yo lo leí el cuento, pero no me acuerdo si tenía una explicación dentro del cuento, pero calculo que debe ser porque como personas que estudiaron latín, el latín como es un idioma más lógico, porque estaba un latín hablado y un latín escrito, entonces el latín escrito tenía unas estructuras muy lógicas que en cierto modo
digamos, medio como que se fueron desvirtuando hasta llegar al español, que es un caos absoluto. Sí, yo creo que es una versión borgiana y careta, si se quiere, aristocrática, de ese futuro bien blanco, digamos, blanco en el sentido de pulcro, como en la onda de Apple, Sí, de Mac, el típico que... eso como todo blanco. Sí, todo pulcro y liso, digamos. Ese futuro de bordes redondeados, como para que sea una idea, en algún programa lo hablamos, para que sea una idea, Eva de Wall-E, Claro, una cosa así, un futuro de ese claro, tipo. claro, es eso, pero en la versión borgiana, en la cual el latín representa un poco eso porque es un idioma súper limpio. Porque Apple no existía, así que... Bueno, hay otras obras dentro de lo que es esta literatura más clásica, canónica, Sí, que hablan de esto. la invención de Morel es considerado medio un viaje en el tiempo, pero hasta ahí, porque en realidad lo que pasa es que como que el tiempo queda grabado, es un tanto extraño, pero es considerado generalmente, vi que lo pusiste en la lista, y es considerado generalmente como un viaje Sí, en el tiempo. sí, por lo menos es una novela que reflexiona sobre el tiempo, porque bueno, podemos explicar más o menos la historia. Es sobre un tipo que No, está siendo perseguido. la vas a spoilear, no sé. Vamos, porque el Sí, viaje bueno, del tiempo es el final, no sé. sí, ¿Lo recomendamos? Sí, lo sí. recomendamos. Borges decía que era una novela perfecta, pero era amigo de Borges. Así que si Paul escribe una novela que está bastante bien, yo también voy a decir que está genial. Bueno, yo tengo la teoría, viste que Bioy Casares se considera como súper canónico, pero yo creo que ese canon lo consiguió principalmente por amistad, o sea, por ser amigo del autor más canónico de Y todos. yo hace poco leí El héroe de las mujeres, un libro de cuentos, y no me resultaron gran cosa los cuentos. Habría que analizarlos más, quizás. Bueno, esa es una de las facetas de él, pero también tiene libros espectaculares. Tiene cosas increíbles Bioy Casares. A mí me gusta mucho, La invención de Morel está bueno. pero digo, Sí. que uno lo ponga en el canon más alto tiene mucho que ver con ser amigo. Y todo lo que escribía en la revista Sur. Bueno, la invención de Morel trata el tema del tiempo porque aparece una manera de registrar el tiempo. No vamos a spoilear mucho más, pero es una de las obsesiones de Bioy Casares también, y aparece en muchas de sus obras, tanto novelas como cuentos. Vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. Cuentos que tratan dimensiones paralelas, viajes en el tiempo. Pero también hay otro cuento de otra autora que ya hemos mencionado en un episodio anterior, en el de viajes subalternos, puntualmente, que es El mejor día del año de Angélica Gorosdicher. Ya lo tratamos, es un cuento que está dentro del libro Trafalgar. ¿Querés explicarnos, Mariano, más o menos lo que es Trafalgar? Sí, Trafalgar es digamos, es un personaje que crea Gorodischer, que es el típico porteño que te dice: escuchá, pibe, yo te voy a contar la verdad de la milanesa, ¿no es cierto? Y es como, bueno, es un viajante de comercio, y el chiste es que el libro está escrito como si fueran conversaciones con este personaje Trafalgar, que es viajante de comercio, pero tiene la particularidad de que viaja por el universo. No te explican muy bien cómo. El tipo viaja por el universo vendiendo cosas. Entonces, el chiste está en que vos le contás algo a Trafalgar y Trafalgar te dice, qué sé yo, estos no son piquetes, piquetes son los que hacen en la luna del planeta tanto. Y te empieza a contar una historia sobre cómo hacen los piquetes en ese planeta. No es tan político el libro, pero... Bueno, pero yo creo que implícitamente lo termina haciendo. Se puede leer de un montón de maneras. Sí, no es explícitamente político, pero bueno, como es cultura y es humano, es político. Y hay lecturas que hacen de Trafalgar que son muy políticas. Pero bueno, en sí es un libro muy bien narrado, con cuentos muy interesantes. Yo lo amo con toda el alma, a mí me encantó.
Y uno de esos cuentos es El mejor día del año, uno de los viajes de este señor Trafalgar. Bueno, básicamente lo que plantea esto es un planeta en el cual el tiempo se vive de manera desordenada. O sea, ponele, vos te acostás un rato, te levantás y de pronto estás en el futuro de ese mundo. De pronto pasan 5 minutos después y estás en la prehistoria. Pasan 5 minutos y de pronto hay un golpe de estado al gobierno del planeta. Y los habitantes de ese mundo están acostumbrados a vivir de esa forma. Esa es la forma en la cual experimentan el tiempo, lo cual es súper interesante. Y hay algo que no mencioné cuando hablamos de esto en el episodio anterior, que es que también no solamente que viven su tiempo de manera desordenada, sino que también viven los multiversos. O sea, las variantes también las viven. Hay cambios en la historia que de pronto ellos experimentan. Por ejemplo, estás en una línea temporal en la cual hay una dictadura tal. Y después, 5 segundos después, eso no sucedió. Entonces está la coexistencia de todas las líneas temporales paralelas en una misma, digamos, en una misma experiencia. Lo cual lo hace una de las teorías de viajes en el tiempo más originales, más creativas que he leído y que también tiene como una cosa muy argentina. Estás como viviendo pasivamente todos los cambios, todas las cosas que están pasando de pronto. Y bueno, así es como funciona el tiempo y así es como lo vivís. Y está bastante interesante. Claro, como Resignado, por ejemplo, se puede hacer una lectura... Es muy fácil hacer una lectura política de eso, igual lo dijimos más temprano, sí, en el ciclo argentino. Sí, para mí no es para nada inocente Gorosdicher cuando hace estas historias. Sí, son de entretenimiento, son súper entretenidas, súper buenas, pero se le puede encontrar un montón de subtexto y aunque no sea deliberado o no sea explícito sobre nada, son muy ricas para poder analizar. Tiene mucho subtexto muy interesante para analizar. Sí, detalle importante antes. Trafalgar fue publicado en 1979. Entonces también el contexto en el que es publicado, que fue durante la dictadura militar, también hace y le agrega más capas de interpretación a lo que estamos leyendo. Bueno, de todas maneras creo que es importante tomar en cuenta que la política es algo que influye muchísimo y que siempre aparece en la literatura argentina, en todas las obras de la literatura argentina, desde el principio hasta el final. El final es decir lo que se produce ahora. Y desde el principio estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, El Matadero es considerado el primer cuento de la literatura argentina. Hay que ver, probablemente hayan anteriores incluso. Pero tenemos en cuenta que El Matadero de Echeverría es un cuento que habla contra Rosas. Muchas de las obras más importantes de la literatura argentina, y hablé del final porque, bueno, somos viajeros en el tiempo, sabemos que... Sabemos cómo va a ser Argentina antes de que sea integrada al gobierno mundial. Claro. Bueno, muchas de las obras más importantes son deliberadamente respuestas o críticas a algún gobierno en particular o algún partido. Como nos gusta decir, explícitamente políticas. Claro. Digamos. Partidario, que por ahí a veces se confunde con lo político, que o sea, todo es político y algunas cosas son partidarias. Mucha de la literatura argentina está bien en claro en contra de quién va, y eso no está por fuera de lo que serían los viajes en el tiempo. Entonces, esta idea de la grieta que aparece mucho en lo que es la política argentina, en este momento se habla de la grieta, pero hay muchas grietas. En algún momento estuvo esta idea de civilización contra barbarie, unitarios contra federales. Después se transformó en peronismo contra antiperonismo. Todas esas grietas atraviesan mucho la producción de la ciencia ficción argentina y de la literatura en general. Y vamos a hablar dentro de un ratito también de eso.
Pero hay una obra que tiene una lectura política muy fuerte que se le puede hacer, pero es también una historia de viajes en el tiempo que quizás es la más importante de todas y es la que es más necesario mencionar dentro de lo que es la producción argentina, que es El Eternauta, de Héctor Germán Oesterhel y Solano López, una historieta de ciencia ficción de 1957, la primera edición, y se podría decir que es un tipo de viaje en el tiempo que en realidad no hemos visto que se repita tanto, en otras no es tan recurrente, pero sí es muy importante y sobre todo de una perspectiva latinoamericana, porque es un viaje en el tiempo de advertencia de lo que puede llegar a pasar. Es como presentarte algo que pasó en alguna temporalidad para que no vuelvas a repetir estos errores o para que estés preparado para lo que pase. Y eso es un poco la esencia de ese primer Eternauta, que tiene, a pesar de que es una historia de aventuras, una historia hasta con cierta inocencia, si se plantea en una primera instancia, tiene una lectura, se le puede hacer una lectura política bastante fuerte también. Sí, digamos, rosa esta cuestión de lo explícitamente político y es un mensaje de resistencia, ¿no es cierto? En general, habla sobre la importancia de luchar y resistir, aún incluso aunque sea una empresa destinada al fracaso, lo cual es bastante interesante, es una postura muy interesante. Sí, expliquemos más o menos de qué va. La historia hay un guionista de historietas que se puede identificar mucho con el autor, aunque tiene como un seudónimo. El actor es Héctor Germán y este se hace llamar Germán. Es un autor de historietas que de pronto se le aparece una figura que es un viajero que viaja a través del espacio y el tiempo y ha vivido un montón de aventuras y le cuenta su historia, le cuenta su origen, y es una historia en la cual hay una invasión extraterrestre sobre la ciudad de Buenos Aires en la década, ahí en esa época contemporánea, en los fines de los 50. Y sí, lo que te plantean es que en el futuro va a haber una invasión extraterrestre que es re interesante porque empieza con algo que es icónico, que es una nevada letal. Es una nieve donde claro, la nieve te mata y por eso el personaje, lo deben haber visto, aparece con toda esa escafandra y ese como traje de uso para evitar la nieve. claro, lo que empieza Creo que era radiactiva, ¿no? Sí, es una nieve radioactiva que a quien le tocan los copos de nieve muere instantáneamente. Entonces se produce... Es bastante curioso, no funciona la radiación así. Sí, bueno, muchas ideas de la época también, de la amenaza, después la amenaza nuclear y cuestiones así. Pero bueno, se adelanta muchísimo la historia a lo que es una historia de supervivencia, como lo que fue después el boom de las historias de zombies. No era tan común este tipo de historias, aunque podés quizás la Guerra de los Mundos, capaz que lo podés considerar como un antecesor, pero está muy centrada la historia en lo que es la supervivencia de estos personajes. Entonces se habla mucho del mismo Oesterhel después, un poco ya más grande y con ideas políticas más definidas, o sea, siempre las tuvo definidas, pero se va radicalizando cada vez más. Él habló de lo del héroe colectivo, ¿sí? Porque los personajes medio que son todos bastante importantes. Sigue siendo la historia principalmente de uno. Por eso hay un poquito de... Cuando una vez tuvimos una charla con Lauri Fernández que presentamos nosotros en la universidad y una investigadora muy importante de historieta que hablaba un poco que lo del héroe colectivo también lo fue construyendo, fue como un discurso que fue creando mismo Oesterhel con los años, pero ya está de todas maneras en la historia original, o sea, existe esta idea de la resistencia, de
de hacer todo lo posible con tal de resistir ante esta invasión, que en esta primera historieta del Eternauta es una cuestión quizás más... no está asociada a nada en específico, ¿sí? Simplemente una invasión extraterrestre, una invasión extranjera, poderes de dominación, de explotación, ¿sí? Que hay que resistir, que hay que combatir. Y después... Sí, hay que tener en cuenta que la invasión extraterrestre, desde el punto de vista, digamos, simbólico, siempre es la invasión de una potencia más avanzada tecnológicamente. Pensemos que la Guerra de los Mundos, ¿no es cierto? Eh, Empieza con la idea de que H.G. Wells piensa, bueno, nosotros somos una potencia mundial, somos los más avanzados tecnológicamente, pensando sobre los ingleses. ¿Qué pasa si viene alguien de afuera y nos hace lo que nosotros le hacemos a otros países? Era más o menos una idea así. Entonces llegan los marcianos con una tecnología mucho más avanzada que ellos, etc. Entonces, desde esa hora en adelante, siempre que hay una invasión extraterrestre, se puede leer como eso, como el miedo a que un país avanzado tecnológicamente, que alguien exterior en realidad tecnológicamente más avanzado, te invada. Sí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la famosa película de la Guerra de Independencia surge en medio del miedo al terrorismo. Yo creo que Oesterheld, que era un tipo muy culto y muy conocedor de lo que es el canon literario, se basó... El Día de la Independencia, perdón. Sí, el día de no sé qué dijiste otra cosa. La Guerra de la Independencia, nada que ver. Ah, la guerra, ok, el día de la Independencia. Yo creo que Oesterheld, que era un tipo muy lector y conocía muchísimo el canon, se basó principalmente en la Guerra de los Mundos. Para mí es el primer modelo que toma para esta historia, pero lo que tiene súper interesante es que termina teniendo esta vuelta del viaje en el tiempo, en la cual lo que te está contando todavía no pasó. Y... Sí, es como la película que acabo de nombrar, El Día de la Independencia, que es del 96, donde después les terminan tirando las Torres Gemelas. O sea, Estados Unidos termina recibiendo un ataque. Bueno, quería hacer ese paralelismo porque cuando dije que estaba en el medio del miedo al terrorismo, en realidad es anterior a las Torres Gemelas, pero sí. Bueno, pero es esto que habíamos hablado también una vez cuando tuvimos uno de nuestros episodios, cuando hablamos con Laura Ponce, la ciencia ficción como advertencia, como un estado de alerta. Y eso es lo que pasa acá, esa invasión en esta primera historia que fue súper popular y que pasó al imaginario colectivo de la Argentina. No es explícitamente política en relación a ninguna invasión extranjera específica, pero después, a medida que van pasando los años y Oesterheld se va radicalizando en su postura política, va dejando por ahí más explícitas algunas ideas que él tiene acerca de las potencias extranjeras. Hay una segunda versión del Eternauta en la cual directamente los invasores hacen un arreglo con las potencias mundiales y las potencias entregan a Sudamérica y la invasión solo sucede en Sudamérica. Y es lo contrario de lo que pasa en otras películas. Los desastres ocurren en otros lados y acá zafamos. Claro. Está bueno el planteo y bueno, y después Oesterheld en los 70 se empieza a involucrar más en las tareas de inteligencia del peronismo revolucionario, los movimientos de lucha armada en los 70 y termina siendo detenido y desaparecido por la última dictadura militar. Y eso, ya sabiendo toda esa historia, resignificó el primer Eternauta, que ya tenía como una fuerza simbólica, lo resignificó muchísimo. Y este viajero, que lo que hace es viajar por el tiempo y el espacio buscando a su esposa y a su hija, se terminó reconvirtiendo también en un simbolismo de la búsqueda de los desaparecidos. Entonces,
El viaje en el tiempo ahí tiene un poder súper fuerte y es muy loco que en una de las historias más importantes de la producción argentina, del arte, de la cultura argentina, es una historia de viajes en el tiempo. Entonces teníamos que mencionarla sí o sí. Sí, es muy loco que El Eternauta está en el canon de la literatura argentina y es un cómic. Claro, eso es. Y está dentro del canon. Es considerado literatura argentina e incluso hay programas escolares que lo tienen El Eternauta. Y es totalmente de acuerdo igual. Sí, sí, me parece que es un orgullo que podamos tener una historieta como dentro del canon y aparte una historieta bastante buena. Em, pero ese tipo de viajes así tan de advertencia no tenemos tantos, pero es bastante bueno, bastante interesante mencionarlo. Después hay otro tipo de viajes argentinos que podemos mencionar que son un poco más pequeños. Está esta cuestión de quizás lo ínfimo, lo íntimo, el viaje en el tiempo más personal. Y que tiene que ver con otra cuestión de la argentinidad para mí, que es el tema de la nostalgia, la cuestión de lo tanguero, que también aparece mucho en esto que mencionamos de Borges. Como una cuestión de recordar el pasado, remembranza del pasado, no sé. Pero esa cuestión como de medio quedarse anclado al pasado, quedarse anclado a ciertos momentos. Y hay un cuento que un poco satiriza esto y lo destruye un poco, que es Querida, fui a comprar cigarrillos y vuelvo, de Alberto Laiseca. Que es seguramente mucha gente conoce a Laiseca, era el viejo, podríamos decir. El señor con bigote te contaba cuentos en el ISAT. Claro, en el canal que ahora hace muy poquito dejó de existir. En el ISAT que inició a un montón de argentinos en el cine independiente. Sí, en el cine independiente, en la literatura también en la exploración sexual, no solamente por que en un momento directamente transmitían películas pornográficas, sino también muchas de esas películas independientes que pasaban o ciclos de literatura o diferentes cosas que pasaron a analizar. También había mucha representación queer, LGBT, que no era muy común en otros lados. Entonces, fue un canal súper importante para la exploración y el conocer otro tipo de. Exploración del ser humano en muchos aspectos Sí, y formas. Sí. Y una de las cosas que pasaban era que aparecía Laiseca y te contaba cuentos. ¿Sí? Cuentos algunos. Los adaptaba, es interesante considerar que los adaptaba los cuentos y te los contaba de una forma adaptada para la narración en televisión, digamos. Sí. Algunos eran cuentos consagrados de autores canónicos. Creo que hay alguno que otro de él, o leyenda urbana contada por él. Hay cuentos de él y la mayoría son autores canónicos. Te contaba cuentos de Poe, por ejemplo. Claro. Creo que tenía uno de Robert Louis Stevenson también. Eran todos cuentos canónicos. Sí. Bueno, no todos. Sí. Había muchos cuentos Pero canónicos. bueno, él es un escritor también bastante importante. De hecho, se podría decir de lo que es el siglo XXI, aunque él empezó de antes. Pero probablemente lo que es década del 90, principio del siglo XXI, es uno de los más importantes. Tiene esta novela épica que también es de ciencia ficción, que se llama Los Sorias, que es una novela de muchísimas páginas y que es como de culto. Y tiene principalmente muchos cuentos. Y uno de esos cuentos es Querida, fui a comprar cigarrillos y vuelvo, que es un cuento súper cortito, que es la historia, no sé si vos te acordás, Mariano, más o menos de cómo es. Era que un demonio, creo que el diablo, el protagonista hace un trato con el diablo para vivir una parte de su infancia a cambio de, no sé, creo que le ofrecía plata, ¿no?
Creo que sí, era algo así, pero el punto es que él puede como revivir su infancia, pero manteniendo la conciencia del adulto. Claro, y algo que podría ser que podría sonar como mucho, para muchos como un sueño. Ay, qué bonito, qué sé yo. El tipo de pronto se da cuenta que la pasó del culo. Y se da cuenta también que la infancia sin la inocencia del niño es horrible. Entonces, medio como que está un poco implícito esta idea de, bueno, en realidad el niño medio como que la pasa bien cuando es niño porque es medio boludo. Claro, No boludo, claro, pero es inocente, es inocente. claro. Y a ver, hay un cuento también de Ray Bradbury que se llama Parque Juegos, que tiene una idea bastante parecida. Y bueno, parece que esta gente, estos escritores, no la pasaron muy bien cuando eran niños, Claro. evidentemente. Sí, este es un cuento bastante pesimista, este de la Iseca, como que después el tipo vuelve, la esposa lo deja. Hay como toda una cosa muy satírica, pero bueno, también expresa otra vez el viaje del tiempo argentino. La idea es genial, la idea igual me parece genial, porque parte de la premisa de estos famosos padres o parejas abandónicas que van a comprar cigarrillos y no vuelven más. Sí, Entonces la idea es como, bueno, ¿qué pasa si vas a comprar cigarrillos y en realidad no volviste porque te pasó algo sobrenatural? claro, ¿Cómo lo explicás? claro. Sí, es un pacto con el diablo, y bueno, es un viaje en el tiempo fantástico en ese sentido, porque es a través de una cuestión sobrenatural. El cuento está muy bueno y se hizo una película que a mí también me pareció bastante divertida, pero tiene un enfoque por ahí más diferente. Em, Tiene un tono un poco más cómico, es como la diferencia entre Kick-Ass, el cómic y la Sí, película. es más cómico, es una película de esta dupla de Connie Duprat, no sé cuál de los, no me recuerdo en cuál de los dos hace esta, pero esos se van turnando, que es el mismo, son los de El Hombre Ilustrado, no, El Hombre Ilustrado no, ¿cómo se llama? Esta del tipo el provinciano, ¿cómo se llama? Ay, Ciudadano el Ciudadano Ilustre. Ilustre, no El Hombre Ilustrado. El Ciudadano Ilustre. Cerca, te acercaste mucho. Bien, es de estos tipos que están asociados a... A mí la verdad, particularmente a mí me gustan sus películas, pero están asociados a una cuestión como más de una clase alta que cuestiona por ahí a los pobres y demás. Y esta, en la versión de este cuento, lo que hacen es... lo que hace el tipo al viajar al pasado trata de aprovecharse, ¿sí? De sacar provecho. Intenta hacer una versión de Gran Hermano en el pasado, por ejemplo. Me gusta mucho igual el cambio de paradigma con respecto al protagonista y presentar un protagonista medio de mierda. Claro. Como Sí, que vos lo estás viendo y decís, claro. te cae mal? Y es como, bueno, Sí, sí. No, no todos los protagonistas tienen que ser sí, maravillosos sí, y hacernos sentir como que somos buenas sí. personas. Sí, el tema con las películas de estos señores que por ahí los personajes son así, pero no sabes si están de acuerdo o no, ¿viste? Si esto capaz que piensan que está bien que estos personajes sean así. Sí, Pero en el Ciudadano Ilustre pasa lo mismo. claro, es como esa cuestión. Pero yo creo que la película igual puede valer por sí misma más allá de la cuestión ideológica. Pero bueno, pasa esto con esta también. Entonces el tipo se quiere aprovechar de su ventaja y de todas maneras no le sale bien. Pero entonces tiene ese cambio y ahí está otra cuestión también en Argentina, del tema del garca o del que se aprovecha de la viveza criolla, ¿viste? Utilizando el viaje en el tiempo. Entonces también está bueno mencionarlo a este viaje en el tiempo, este cuento que también es uno de los más importantes de lo que es los viajes en el tiempo argentinos. Y bueno, y relacionado con esto de la nostalgia, hay otra obsesión que aparece mucho en el imaginario de la cultura argentina, que es plantearse qué hubiera pasado si ciertos periodos de la historia o ciertos procesos o ciertas cosas no hubieran sucedido como sucedieron y hubieran sucedido de otra forma.
Es algo que se puede apreciar mucho en obras literarias ficcionales que muchos habrán escuchado, como por ejemplo los discursos políticos. Claro, claro. Que, bueno, está el caso, ¿no es cierto?, del nuevo presidente Milei que habla del pasado de Argentina a principios del siglo XX, que supuestamente era una maravilla. Y la verdad es que, por lo que he estado averiguando, andaba a vivir en un conventillo, ¿eh? Sí, Bueno, había, sí, había gente que tenía mucha plata, pero sí, había también había pobreza, muchísima gente, había muchísima gente pobre. sí, había mucha pobreza, desigualdad. Entonces, sí, hay una idealización de ciertos momentos del pasado, pero también podés ir incluso a más cercano en este momento de elecciones. Nadie está conforme con el resultado, pero también está como, empieza a aparecer los planteos, bueno, si hubiera ganado tal, hubiera ganado cual. Es lo mismo, son ucronías, Claro, nada. Esto es lo que para ucronía tenemos radioteatro. claro, claro. Entonces, por eso creo que hay un género que no es, no es exactamente viaje en el tiempo, pero tiene mucho que ver, que es muy, aparece mucho en las ficciones argentinas, quizás no hay ninguna que sea tan famosa, pero si te pones a ver listas, existen muchas. La ucronía, ¿sí? La ucronía, que ya hablamos en uno de nuestros episodios, es una de las obsesiones de la cultura argentina, así que vamos a hablar con una persona que sabe mucho sobre ucronías y que además resulta ser una eminencia de los estudios de ciencia ficción en el país, en Argentina. Así que bueno, vamos a hablar un ratito con Luis Pestarini sobre ucronías en la literatura argentina. Disculpe, señor, usted es Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? ¿Quién habla? Imberbe. ¿Cómo osa aparecerse en mi despacho y pronunciar mi nombre en tamaña ignominia? Con todo respeto, señor Sarmiento, me presento. Yo vengo del futuro. Soy un gran admirador de su obra. Solo quería decirle que yo sé que a usted no le caen bien los pueblos originarios. Quiero decir, los indios. Los salvajes. Eso. Yo sé que no le gustan, pero creo que estaría bueno integrarlos a la cultura. Mire, yo le voy a hacer escuchar un tema. Usted después me dice, ¿eh? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Esto es realmente conmovedor. Habla a todo el país el señor presidente de la nación, Merlín Atahualpa. Valor del patacón tiempo, 200 anual. Bueno, estamos acá con Luis Pestarini, editor de la revista Quasar, una de las revistas más importantes de ciencia ficción de la Argentina, que en este momento, hace poquito, ha sacado o está en el proceso de sacar su último número. Muchísimas gracias, Luis, por estar acá. La verdad que es un honor tenerte acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias por invitarme. Es un gusto. La revista ya salió hace un par de meses, el número 55, después de un descanso de unos años y bueno, acá estamos. Así que para promocionar, ya que estamos un poco de la revista, he estado leyendo, por ejemplo, que incluye ensayos, incluye algunos relatos de escritores de ciencia ficción actual. ¿Nos podés nombrar algunos de los escritores, por ejemplo, que podemos encontrar en el último número de la revista? Bueno, en el último número, por ejemplo, incluimos dos cuentos que ganaron el premio Nebula en los últimos años, un premio de Estados Unidos, más autores argentinos como Juan Cimerán, Paula Ruggeri o un escritor cubano que es muy potente como Eric Mota. Además, yo escribí un artículo que es una especie de guía de lectura de la ciencia ficción argentina de los últimos 6 años, donde reviso casi 50 libros.
La revista volvió a salir después de 8 años. El primer número de Quasar se publicó en 1984, cuando yo era muy jovencito. Bien, bueno, excelente entonces el regreso. Para dejar correr al chivo y ponernos a hablar de viajes en el tiempo, si yo quiero conseguir la revista, ¿dónde la puedo conseguir? Yo te les sugiero que vayan al blog de Quasar, que es quasarcienciaficción.blogspot.com. Quasar es así, Cuasar. Y ahí están los datos, donde se puede conseguir y además contenidos, ¿no? Pueden encontrar entrevistas, notas. Así que yo les sugiero eso, que vayan directamente ahí. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bien, y te queríamos preguntar entonces, leímos un artículo tuyo sobre las ucronías argentinas, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar un poco sobre el panorama, si querés hablarnos sobre las ucronías y si nos querés comentar, si no, sobre los viajes en el tiempo en la ciencia ficción argentina en general, estaría buenísimo. Bueno, les cuento primero un poco sobre el artículo sobre las ucronías argentinas. Primero, ¿qué son las ucronías? ¿No? Las ucronías son los mundos que difieren en algo del nuestro. El ejemplo típico que se da en una ucronía es cuando los alemanes y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en El hombre en el castillo de Philip Dick. Eso es una ucronía, es un mundo que no es el nuestro, porque en algún punto de inflexión cambió la dirección de la historia. En un momento dado me invitaron a colaborar de la revista iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, que te iban a dedicar un número sobre ciencia ficción latinoamericana, y me invitaron a enviarles un artículo. Yo había registrado algunas ucronías argentinas a lo largo de los años y se me ocurrió recopilarlas en una nota. Lo que hice fue tratar de sistematizar esto. ¿Por qué? Porque no tenía mucho sentido tirar un montón de datos sin ningún tipo de sistematización. Entonces lo que hice fue armar una especie de orden para que las ucronías tuvieran como ciertas condiciones, agruparlas de alguna manera y presentar esto dentro del artículo. Así armé lo que después me enteré, fue muy llamativo y muy citado, que son tres categorías de ucronías, aplicables en este caso a la ciencia ficción argentina, pero después también exportable, porque esto se puede aplicar a cualquier modelo de ucronía. Yo hablé de ucronías puras, que son las ucronías donde el punto de inflexión está claro. O sea, lo mencioné en el libro de Dick, el punto de inflexión es que los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial. En la literatura argentina también hay ucronías puras. En el artículo menciono, por ejemplo, una novela de Focke-Wulf, que la Unión Soviética domina el mundo. Bueno, el punto de inflexión es ese. La historia transcurre en el año, creo que 2018, que es nuestro pasado ahora, pero es el futuro de la novela. Esa es una ucronía que yo llamo pura. Una ucronía impura es una ucronía donde no se sabe cuál es el punto de inflexión. Por ejemplo, la trama celeste. La trama celeste de Bioy Casares, un piloto de avión en los años 40 cae en un mundo, se pierde y llega a un mundo que es distinto al nuestro. Y él descubre, por ejemplo, que Cartago no cayó contra los musulmanes, pero no se sabe bien cuál es el punto de inflexión de ese mundo. Entonces, cuando no está determinado, yo lo que señalo es cuando no está definido en el relato cuál es el punto de inflexión, es una ucronía impura. Y la tercera categoría que yo armé para el artículo es cuando, en este caso, intervienen los viajeros del tiempo, el punto de inflexión es generado en el relato y generalmente justamente por viajeros en el tiempo, alguien que viaja en el tiempo a cambiar el pasado. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad es que está tan buena tu clasificación que me parece que en algún momento la usamos, citándote, por supuesto, pero es como... Bien. Sí, en nuestro episodio sobre ucronías. Sí, sí, excelente clasificación. ¿Y de esta última clasificación, se te ocurre algún ejemplo de literatura argentina? Bueno, yo doy un ejemplo que no es muy... cito un cuento mío porque no encontré otro ejemplo de literatura argentina. Yo tengo 3 o 4 cuentos, no es que soy autor de ficción.
pero tengo un cuento que fue una de las menciones de un premio de la Fundación del Libro en los años 90, donde el cuento transcurre en 1810. Hay un estudiante que viene del futuro, un viajero del tiempo, que viene a estudiar a Mariano Moreno y el contexto de la Revolución de Mayo. Y va a viajar con Moreno a Inglaterra. El protagonista viene de un futuro donde América Latina es una sola nación. Y va a viajar con Moreno para ver cómo convence a Europa de apoyar la independencia de América Latina y la unificación de los Estados americanos. Y de pronto descubre que el capitán del barco es otro viajero del tiempo, que viene también de su futuro, pero que va a matar a Moreno. Y lo mata a Moreno, lo envenena. Él se da cuenta cuando lo envenenó a Moreno. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí se genera una ucronía, que es nuestro mundo, que es donde América Latina no existe como nación. Este viajero del tiempo que mata a Moreno es un enviado inglés que viene a boicotear desde un universo que no existió para nosotros, viene a boicotear esa gran nación latinoamericana. Además, estos dos viajeros del tiempo, que vienen de un futuro que ya no existe más cuando matan a Moreno, quedan anclados en un pasado porque no pueden volver a un futuro que no existe. Bueno, es el ejemplo que se me ocurre porque en la literatura argentina no se me ocurrió, no encontré, no es que no se me ocurrió, no encontré otro ejemplo que pueda dar. De otras categorías sí, pero de este en particular que involucra viajes en el tiempo no encontré. Nosotros pensemos Claro. que los viajes en el tiempo se utilizaron mucho con las paradojas temporales. Esta es una paradoja temporal porque elimina una línea de tiempo para que aparezca otra. Claro, nosotros hemos estado hablando un poco, reflexionando sobre los viajes del tiempo y por ahí lo que pasa, por lo menos en lo que hemos visto en la literatura argentina, los ejemplos que se nos vienen a la cabeza, muchas veces son viajes que están ahí para hacer alguna reflexión sobre el tiempo o paradojas existenciales o cuestiones así, pero no está por ahí esa cuestión de la manipulación del tiempo a través de la técnica que aparece más en lo anglosajón, es decir, bueno, tenemos el poder de modificar a través de una máquina, por ahí se viaja de otras maneras, quizás o más pasivas o de un montón de otras formas. Por eso hemos encontrado quizás más ejemplos, sobre todo a partir de tu nota, muchos más ejemplos de ucronía que de viajes en el tiempo quizás propiamente dichos o más clásicos en la tradición anglosajona. Sí, yo no tengo tan presente viajes en el tiempo. Debe haber algún viaje en el tiempo en los relatos de escritores más de los 60 como Alberto Banasco o Eduardo Goligorsky o Emilio Rodríguez. Porque eran escritores que abrevaban mucho en la ciencia ficción yankee de los años 50, que es donde empieza a explorarse mucho, con Alfred Bester, por ejemplo, el tema de qué pasa si voy y mato a mi abuelo, ¿no? Claro. En esos escritores tiene que haber algunos relatos de viajes en el tiempo más tradicionales, si uno quiere, más relacionados con la ciencia ficción de la edad, mal llamada la edad de oro. Para mí no es la edad de oro, pero que se asocia con eso. Ahora, en la ciencia ficción argentina más moderna, como pasa con la literatura anglosajona también de ciencia ficción contemporánea, es difícil encontrar viajes en el tiempo, no es tan común. Yo estaba mirando ahora con el tema del podcast, qué hay más o menos reciente y es poco habitual. Por ejemplo, hay una novela de Stephen Baxter que trabaja el viaje en el tiempo, pero ¿qué es? Es una continuación de la novela de Wells. O sea, está escrita casi un siglo después, o un poco más de un siglo después, pero es una continuación de la novela de Wells. O sea, es lógico que trabaje el viaje en el tiempo. Después uno puede pensar en una saga como La Tierra Multicolor de una escritora como Julian May, una escritora muy exitosa en los 80, fines de los 70, que utiliza el viaje del tiempo con un dispositivo tecnológico, pero como un disparador, no como un elemento central. ¿Cómo lo utiliza? En el siglo XXII, creo que es la humanidad, tiene contacto ya con otras civilizaciones. Pero hay seres humanos disconformes con las condiciones sociales, entonces lo que le ofrecen es una alternativa para vivir en condiciones como ellos quieren, que se vayan a vivir al Pleistoceno, 2 millones de años atrás en el tiempo. Entonces, le dan todos los elementos
tecnológicos que necesiten para sobrevivir, los meten en una máquina del tiempo, se van a vivir 2 millones de años atrás, y bueno, toda la historia es cómo sobreviven en ese periodo. Ahora, la máquina del tiempo ahí no es el elemento central de la narrativa, el elemento central es las aventuras que tienen que vivir ahí. O sea, Claro. es como que se va desplazando lo que era, como ustedes decían, que llegó a ser hasta algo existencial en su momento. El viaje en el tiempo implica una serie de paradojas que te rompen hasta la estructura de la realidad. Sí, es un conflicto lógico, es poner la Totalmente. causa antes del, poner, perdón, al revés, el efecto antes de la causa. Así que es muy fácil llegar a la paradoja. Sí, te ponen el efecto de la causa, pero al revés también te lo hacen. O sea, es como En muchos como un casos. loop, ¿no? Porque te van haciendo todo. Después te ponen el efecto, después te ponen la causa y después te ponen el efecto otra vez. O sea que algunos cuentos son brillantes en ese sentido, ¿no? Cómo te van corriendo un poco más cada, cada planteo. Pero en algún punto, la máquina del tiempo, con las paradojas temporales, empieza a agotarse. Por eso aparece, creo yo, cuando empieza a agotarse un poco la máquina del tiempo como recurso narrativo, empieza a aparecer la ucronía, que permite desplazar esa cuestión de vamos a generar un mundo distinto, pero ya de otra forma, no es con un dispositivo tecnológico, es con un recurso narrativo, punto. El mundo cambió en este punto. Eh, Inclusive con Claro. una cuestión más Claro. política, porque si vos pensás, la Claro. ucronía te permite desplazar o exhibir hasta unas consideraciones políticas que no necesariamente el viaje en el tiempo te permite hacerlo. A mí se me ocurre Pavana de Keith Roberts, que era un escritor inglés que publicó una serie de cuentos en los años 60 que cuentan un mundo donde la Armada Invencible inglesa, española, perdón, cuando va a invadir Londres e Inglaterra en general, no es derrotada por una tormenta fabulosa, sino que llegan a Londres e invaden Inglaterra. Esto es un mito también, porque en realidad no es tan así lo que cuenta la historia, pero no importa. La historia es, según el mundo de Keith Roberts, el punto de inflexión es que el Armada Invencible ocupa Inglaterra. ¿Qué provoca esto? Que el catolicismo vence al protestantismo. Y los cuentos de Keith Roberts ambientados en el siglo XX muestran una Inglaterra pastoral, atrasada, que no tuvo una revolución industrial, que moralmente están con condiciones muy retrógradas. Entonces te está diciendo, el catolicismo nos hubiera echado atrás en la evolución científica, tecnológica, incluso moral que nosotros llevamos adelante. Me encanta, le echa la culpa de todas las diferencias entre los países a la religión. Claro. ¿Sí? Me encantó. Entonces, digamos, no sería algo propio de la literatura argentina esta prevalencia de Claro. la ucronía, sino más bien de la época y de el agotamiento de las paradojas. Yo te diría que en el caso de la literatura argentina, como no hay muchos viajes en el tiempo, ni muchos viajeros en el tiempo, se da un poco, te diría accidentalmente, la aparición de la ucronía en ese sentido, no tan vinculado con el viaje en el tiempo que se empieza a agotar cuando se agota la paradoja temporal. Creo que no tiene tanto que ver como en la literatura anglosajona. Claro. Y estábamos pensando cuando estábamos hablando un poco de esto de la ucronía refleja ciertas obsesiones con la historia o con ciertos sucesos o periodos que podrían haber acontecido de otra manera y que en el imaginario colectivo, en este caso de la nación argentina, por ejemplo, hay algunos hechos que aparecen, que se suelen reiterar, o ciertas obsesiones con cambiar el tiempo o con plantearse qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas, y creo que eso es algo que aparece mucho en la literatura argentina, suele ser bastante política desde sus inicios. Entonces, ¿qué obsesiones vos pensás que aparecen o qué periodos suelen hacerse ver en estas ucronías
que te parece que se puedan destacar de las ucronías argentinas? Bueno, en principio, como toda la literatura argentina, lo que la atraviesa transversalmente es el peronismo. O sea, Buenos Aires City de Marcos Victoria es un texto marcadamente antiperonista. No sé si conocen la historia, más o menos es esto. Esto sería una ucronía pura. ¿Por qué? Parte del hecho de que las invasiones inglesas tienen éxito. Argentina es Australia o algo parecido, Canadá, o sea, ese sueño de la burguesía de que tendríamos que haber permitido que los ingleses nos conquistaran porque íbamos a ser una potencia o algo así. Bueno, y la historia lo que hace es un recorrido de una periodista, que no me acuerdo si es de una periodista o de un periodista que viene de afuera y va visitando distintos ámbitos de la sociedad de ese momento. La novela está escrita alrededor de 1962, 64, en pleno posperonismo, ¿no? De la primera etapa. Y bueno, lo que va marcando es la reacción contra el peronismo, y de hecho aparece un personaje muy oscuro, el indio no sé cuánto se llama, que todo indica que es Perón en el exilio, pero no un exilio externo, sino un exilio interno, un personaje muy oscuro. Así que bueno, es una novela muy interesante de leer, no por los valores literarios, porque no es una gran novela, pero es llamativa por cómo está pensada, porque además Marcos Victoria algo de ciencia ficción sabía, porque él había prologado la primera edición de Más que Humano de Sturgeon, de Minotauro. O sea, no era alguien que se le ocurrió en algún momento escribir eso, como puede haber pasado con otros escritores que no tenían ni idea del género y de pronto escribieron una ucronía, cosa no tan rara. Eh, pero si hablamos de ideas políticas que aparecen también en ucronías, Argentinos a vencer de Juan Cimerán es otra ucronía fuertemente política. La Argentina gana la guerra de Malvinas. No hay pesadilla peor que pensar que Argentina gana la guerra de Malvinas, porque el régimen militar se extiende durante décadas. La novela está ambientada, si yo no recuerdo mal, alrededor de 2010, 2008, 2006, en un país aislado del mundo, pero aislado del mundo de verdad, ¿no? Como dicen cada tanto, ¿no? Estamos aislados del mundo, ¿no? Aislado del mundo de verdad, en una indolencia tremenda, con unos militares que no les importa nada, con una Claro. sociedad que está totalmente desmotivada, que ni siquiera hay una que uno dice, bueno, por ahí podés poner una guerrilla que está peleando contra los militares o algo por el estilo, no, ni siquiera eso, es como una sociedad vencida y abatida. Es una gran novela, es una gran ucronía, y bueno, es una gran novela política también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la Argentina vencía a los ingleses? De hecho, un apunte interesante de la novela es que se sigue combatiendo en Malvinas. El único Bien, lugar donde se sigue muy interesante. combatiendo pequeñas escaramuzas es en Es Malvinas. como el centro neurálgico del disturbio. Pero parece muy marginal, no parece como algo central, ¿eh? Se menciona nada más. Claro, sí, también habíamos visto otras ucronías que a mí personalmente me había causado gracia, por ejemplo, la de No Gracias de Hernán Domínguez, que es que es que Maradona rechaza la droga y sigue jugando. Sí, hay muchas ucronías que son muy lúdicas acá en la literatura argentina. En algún momento, yo la menciono esa como un ejemplo porque es más o menos elaborada, pero está lleno de cuentitos donde se juega con alterar algo del pasado para cambiar un poco, pero no hay una visión que uno diría, bueno, literaria, digamos. Es, bueno, te cambio esto y a ver, juguemos un ratito con esto. Y no tiene un valor que uno diga, bueno, para, hay una especulación un poco más profunda, o están mandando algún tipo de mensaje de que vos estás pensando políticamente este contexto, no. Simplemente es un juego. Hay un escritor como Gaubel Harman que tiene decenas de ucronías así, pero no pasan de casi del chiste, ¿entendés? En el caso este es un poco más elaborado. eh, Hernández es un tipo que trabaja sus textos, es un escritor que tiene una obra bastante interesante.
sea, me pareció que valía la pena mencionarlo como el punto más alto de ese tipo de especulación lúdica más que otra cosa, ¿no? Un jueguito, Bien, digamos. buenísimo. Bueno, Mariano, no sé si tenés alguna pregunta más, si no creo que estamos como para cerrar, ¿no? A mí me parece que ya estamos para cerrar, sí. Nos ha dicho un montón de cosas re interesantes y no, creo que no nos queda nada más. Bueno, te agradecemos un montón. No sé si querés agregar algo más. No, la verdad es que no, creo que más o menos la idea más o menos está. Lo único que me gustaría agregar, pero probablemente ya lo hayan mencionado en algún otro podcast, es que la primera novela de viaje en el tiempo con un dispositivo se escribió en español. O sea que no, que eso es algo que se descubrió muchos años después, que es el Anacronópete, que es Enrique Gaspar, que es un escritor español. Yo tengo mi ejemplar original de la primera edición, que me encontré un día de casualidad en una librería de Congreso, que tenemos en español también una tradición, que no se ciñe solamente a Argentina, que es muy chiquita, pero que en español tenemos la primera novela de ciencia ficción de viajes en el tiempo con un aparato, digamos, ¿no? Creo que es un dato Bien. importante. Claro, el primero no fue Wells. Sí, y sí, creo que lo hemos nombrado y si no, está bueno que lo nombres en este momento. Sí, sí, es un datazo, así que te agradecemos un montón. Además de ese dato, digamos, es una novela que más allá del valor histórico, está interesante de leer. A ver, si vos lo querés comparar con La máquina del tiempo, no. Si vos querés decir, bueno, es arqueología literaria, y sí, y además cumple con todos los requisitos en cuanto a que es una novela de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, con un aparato, con alguien que diseña el aparato y con alguien que viaja en el tiempo y te hace descripciones de distintos momentos temporales. Y en ese sentido cumple con todo. Ahora, la novela de Wells impacta no porque viaja en el tiempo, impacta porque hace la descripción de dos sociedades contrapuestas, que es lo que él proyecta que puede pasar con la sociedad inglesa de ese momento. Gaspar no hace eso. Gaspar te muestra unas aventuras, nada más, pero utiliza una máquina del tiempo. Tiene 10 años más o menos antes que la máquina del tiempo de Wells. Es interesante, pero sí, es verdad. O sea, la obra de Wells la pegó también por un montón de cosas, calidad literaria, mensaje, un montón de detalles muy interesantes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces te agradecemos un montón de nuevo. Sí, ha sido un placer. Y bueno, ha sido un gusto. Bueno, igualmente para mí un gusto conocerlos, lo que a vos, Paul, te había leído, obviamente en el libro de Matías. Mariano no, la verdad es que creo que no te leí nunca, pero bueno, un gusto conocerlos. No, igualmente. Ha sido un placer y bueno, seguimos al contacto de cualquier novedad y cualquier cosa que necesites. Dale, suerte. Bueno, y para no restringirnos solamente en lo que sería la literatura canónica o literatura entre comillas para adultos, vamos a hablar un poco de obras que están más dentro de lo que sería la literatura juvenil o otro tipo de literatura. Y para eso vamos a hablar con Anto Romano, estudiante de historia y también la anfitriona del canal Anto Romano, o también lo pueden buscar como @hija de Poseidón, tanto en YouTube como en Twitter y en Instagram como @KiliSilver con Q. Hola, perdón la interrupción. A todo el personal médico tengo un anuncio que hacerles. Vengo del futuro y tengo la cura del cáncer. Cortesía del doctor Correa, año 2182. Se las dejo por acá. Ustedes hagan lo que quieran. Y un saludo al general de mi parte. ¡Chao! Habla a todo el país la señora presidenta Cyborg Evita. Valor del Perón dólar tiempo, 800.000 anual. Bueno, estamos acá con Anto Romano, bookfluencer y también
columnista en el programa de radio por Twitch Mandanga Play. ¿Cómo andas, Santo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto tenerte acá, Anto, para que nos hables un poco, nos des un poco más de luz sobre las cosas que se están escribiendo de literatura argentina relacionadas con este tópico. Así que bueno, un gusto tenerte acá. Y menos mal que esta vez te dijeron bien el nombre. Sí, voy a tener que confesar que en una primera grabación del episodio anuncié a Anto con el nombre de Anto Pane por equivocación. Lo hubieras dejado para que la gente lo viera en los bloopers directamente, lo ponías al final. Yo quise hacer de cuenta que nada de esto pasó y editarlo correctamente, así que preferiría fingir demencia sobre eso. Bueno, no pasa nada. Si queréis invitar a Anto Pane, yo no sé qué va a tener para hablar sobre los viajes en el tiempo, pero bueno, nada. Allá veremos. Nunca sabe, Empezamos a tener gente famosa. Más famosa todavía. Bueno, de todas maneras, yo creo que por más de que podamos invitar a Anto Pane, no va a poder hablarnos del libro que nos va a comentar Anto Romano en este momento. ¿Querés hablarnos un poquito, Anto, sobre qué te trae hasta acá? Les vengo a comentar sobre estos dos libros de una autora argentina que es marplatense, que se llama Marisa Potes. El libro se llama el primero El efecto elefante, de la editorial El Nuevo Extremo, y tiene la particularidad de que literalmente se trata la historia de una chica que se llama Laura, que también vive en Mar del Plata, estudia historia, justamente, y un buen día, caminando por la peatonal, ahí, en la Rambla, bueno, no sé si era exactamente en la Rambla, pero caminando por Mar del Plata, se ve a ella misma del otro lado de la calle. Y dice, no puede ser, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Trabaja en un lugar que no le gusta. Y después de ese acontecimiento, porque se encerraba en una habitación donde había todos archivos, ¿vieron la típica imagen de la chica revisando cajas? Bueno, se encierra ahí en el trabajo porque después de verse a ella misma, se encierra ahí para calmarse. Y encuentra en una de esas cajas un pequeño control rosa con un elefante en el medio. Y dice, ¿qué onda esto? O sea, ¿por qué está acá? No tiene nada que ver con este trabajo. Voy a apretar el elefantito a ver qué sucede. Y ¡pum! Se teletransporta a un cuartel secreto. Y se imaginarán la descripción de todas las personas que estaban ahí cuando la vieron llegar. O sea, recontra secreto, nadie podía entrar. Y ella no entendía nada. Les explica lo que le pasó, de que se vio a ella misma del otro lado de la calle, como si hubiera un glitch. Y bueno, ahí es donde le revelan, bueno, mira, estás en un cuartel en donde somos los guardianes de la línea temporal de la historia del mundo, en especial de Argentina, y a partir de ahora sos agente, y no podés dejar de ser agente, o sea, para el resto de tu vida vas a estar en esta organización. Y dice, no, o sea, ¿qué carajos? Justo yo, encima que estudio historia y me encanta el tema, me viene a pasar esto. Y bueno, acepta. Pero, porque los que ya trabajaban ahí dicen, esto no puede ser una coincidencia, la llegada de Laura, porque tienen todas computadoras, eso está buenísimo. Te describen el lugar con un montón de computadoras distintas, con nombres diferentes, que cada uno cumple una función para registrar no solo los viajes en el tiempo que hacen los agentes, sino también los destellos que van apareciendo. Entonces, empiezan a aparecer muchos destellos, más de lo normal, en distintos momentos de la historia argentina y en distintas provincias, no solamente en los hechos más importantes de Buenos Aires, sino también del norte, del sur. También te menciona qué está pasando en otros lugares, pero particularmente en nuestro país. Y se imaginarán, ¿no? Me gustaría saber qué son los destellos. Vos dijiste los destellos que aparecen. Ajá. ¿Qué son? Es como que la línea de tiempo cambia y la tienen que... Claro,
Por ejemplo, aparece un destello en la batalla de Salta. Es uno de los lugares a donde ella va porque había algo que se estaba desarrollando mal y que no tendría que estar ahí. O sea, se estaba ramificando la línea temporal porque aparecía o un objeto o una persona que no corresponde a ese momento. O estaba pasando algo que no tenía que pasar. Es como, no sé, Cabral no lo salvó a San Martín y se murió en la batalla de San Lorenzo. Entonces ellos, como agentes, tenían que ir y hacer que el que muere en esa batalla es Cabral y no San Martín, por ejemplo. Entonces ella va a la batalla de Salta, al éxodo jujeño, lo conoce a Belgrano, se tiene que infiltrar en el ejército para hacer que suceda lo de las cartas, que es de verdad. Las mujeres del norte dejaban cartas en los árboles o se los escondían en las faldas. Entonces la autora toma ese elemento de la vida real y la pone a la protagonista a cumplir ese rol también para que toda la batalla y toda la campaña se desarrolle como sabemos que sucedió. Después, no sé, también pone un momento durante el peronismo, o más en la actualidad. Lo que más me gusta también de la historia es que se sitúa, el libro es de 2017, de 2017 el libro, y se sitúa en el 2005. Entonces también toda la tecnología que manejan en el presente es re de los 2000, y está bueno ver cómo eso se va transportando en la historia, ¿no? Porque se tiene que cambiar de ropa, no puede ir con la ropa de los 2000 al éxodo jujeño. Y bueno, evidentemente se proponen investigar y dar cuenta de quién está generando todos estos destellos que aparecen en la historia, porque son muchos, a veces muchos al mismo tiempo, y era como no les alcanzaban los agentes para poder cubrir todas las brechas que se abrían. Y bueno, también cómo camuflan todo el tema de la agencia. Dicen que en realidad son relojeros suizos y que hay sedes en todo el mundo. También se mete con todo esto de la típica agencia de tiempo internacional de superagentes, que está buenísimo. Sí, básicamente de lo que vamos a hablar el capítulo que viene. Bueno, spoiler alert. Pero me encanta porque es bien latinoamericano. En un momento llegan otros agentes de otros países también de Latinoamérica y está muy bueno, pero además de tocar distintos momentos de la historia de nuestro país, bien variado, bien diverso, de todas partes, no solamente en Buenos Aires, porque antes de grabar el episodio estábamos hablando de que Argentina es federal. Y en este libro, ya que la protagonista no sea de Capital Federal y que sea de Mar del Plata, eso ya punto 1. Después, 2, de que todos los agentes sean de distintos lugares de Argentina, excelente. Y mismo los temas históricos que toca. Pero están muy buenos los personajes y también tiene una cuota de romance, porque también está como la regla de que solamente te podés poner en pareja con alguien de la agencia en lo posible, ¿no? O sea, se recomienda estar con alguien de la agencia porque hay otros que están con otras personas y es como, che, ¿a dónde te fuiste durante? ¿Entendés? Y tiene tiempo para desarrollar la historia de amor entre los protagonistas porque ella en un momento se enamora de un soldado de Belgrano y es como, se vuelve loca para tratar de volver a encontrárselo. Ella siempre quiere volver ahí. Y todo lo que pasa con eso está tan bien desarrollado que vos decís, ¿viste cuando las historias de amor a veces se te dan al pedo? Bueno, acá no. Tiene todo el sentido del mundo y es parte de todo lo que está pasando. También hay una dupla de hermanos que tienen la típica dinámica de hermana mayor, hermano menor, que como es en mi caso, por ejemplo, yo me sentía muy identificada con eso porque mi hermano es más chico, y todo lo que le pasa a todo ese grupo de personas por viajar en el tiempo me parece fabuloso. No sé, ustedes lo conocían, también está la segunda parte que la conclusión también es espectacular, pero no es una historia tan conocida y por eso siempre hablo de ella cada vez que tengo oportunidad porque
me parece maravillosa. ¿Nos podés repetir una vez más el nombre del libro? El efecto elefante de Marisa Potes, editorial El Nuevo Extremo. Espectacular, buenísimo, muchas gracias. Está bueno porque yo te había escuchado hablar algunas veces en la radio y en algunos otros lugares acerca de este libro y me parece muy bueno porque es un libro que no es tan conocido y que estaba un poco por fuera de las literaturas más canónicas que habíamos comentado hasta ahora en el episodio, y me parece que estaba bueno hablar sobre esto también, sobre la literatura juvenil argentina. Porque además, lo que decimos siempre, los autores argentinos para los argentinos hablando sobre la historia argentina, porque acá no es que está inventando una historia X, no, es lo que realmente pasó. Y aprendés, porque todo tiene que seguir el curso, o sea, si no se declaraba la independencia, tal cosa. Si no pasaba la batalla de Caseros, tal otra. Y entonces, que los protagonistas también muestren su interés en nuestra historia. Bueno, yo no, porque ya me interesa de por sí, pero para otros despertar esa curiosidad de, che, quiero leer más sobre lo que pasó en este momento. Y me parece genial. Otra cosa que no dije, que también está muy buena, además de la historia de ellos en el presente, todo viene a partir de una historia del pasado. Entonces el pasado empieza a chocar con el presente en un momento. Y bueno, el foco de conflicto y los malvados, y todo tiene que ver con ese choque que me parece espectacular. Bien. Suena bastante interesante. Ahora que te escuchamos hablar del libro es gracioso porque los oyentes sabrán en qué capítulo va a ir, porque tranquilamente puede ir en el capítulo que pensamos grabar la semana que viene. Hay muchas cuestiones con respecto a eso y es muy interesante. Por un lado, digamos, este hecho de que sea como un poco, por lo que vos decís, suena como un poco más desenfadado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy ahora terminando de leer El fin de la eternidad de Asimov y es, digamos, mucho más... no es tan denso, pero es como que hay un rigor de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para viajar en el tiempo y al mismo tiempo que existe un tiempo? No sé si suena muy enroscado, pero es como esto que vos decías de... Estamos en la agencia y de pronto ocurren muchos destellos a la vez. Y es como, bueno, pero si es viaje en el tiempo, ¿cómo que ocurren muchos destellos a la vez? ¿Cómo funciona esto? Porque, claro, el famoso es efecto como que dominó. como necesitamos También. que el tiempo transcurra para que se desarrollen las cosas, a veces lo del viaje en el tiempo es un poco complejo si la línea temporal va cambiando. Claro, acá te ponen hay una escena muy buena con respecto a qué pasa cuando alguien muere viajando, o sea, estando en un momento en el que no te corresponde a vos. En el segundo libro, que van a la guerra de Malvinas, también es muy importante, hablan de la guerra de Malvinas y te cuentan todo el conflicto, o sea, se remonta al 1008 y algo y te lo trae también a lo que pasó en el 83. Y bueno, ¿qué pasa cuando un personaje muere en esa circunstancia de haber viajado en el tiempo? O si se cierra la brecha y vos te quedás encerrado en esa época. ¿Cómo haces? Porque transcurre el tiempo de la misma forma. Ellos cuando están en el cuartel está como esto de que no pasa el tiempo en el cuartel. Pero ellos, no sé, te quedás en el 1810, en el 2024, está pasando... corre igual, es como... Se lo plantean todo esto, por lo menos la protagonista cuando llega y empieza a conocer todo esto dice, pero ¿qué onda? Yo aprieto este botoncito, viajo, vuelvo y así nomás, ¿y qué? ¿Y cuáles son las reglas? Y son bastante meticulosos en todo eso, como muy estrictos en respetar las reglas de la agencia, y eso también me pareció bueno, porque bueno, cada autor construye sus propias políticas de viajes, sus propias licencias de los viajes en el tiempo, y acá creo que lo maneja muy bueno. Claro, muy es bueno. muy interesante y algo que siempre repetimos con Paul, que
que todo esto se da porque obviamente los viajes en el tiempo son imposibles. Entonces como que cada escritor aborda los viajes en el tiempo de una manera diferente. Sí. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, el viaje en el tiempo es imposible. La mecánica cuántica el día de mañana nos puede sorprender mucho. Claro. Uno nunca sabe. No sabemos, por lo que tenemos entendido hasta el momento es imposible. Por lo menos viajar al pasado, viajar al futuro solamente hace falta acampar en una estrella blanca, lo cual también es como bastante complicadito en este momento. Exacto. Pero bueno, entonces por eso es interesante cómo cada autor flashea esto de, bueno, si vamos a viajar en el tiempo para que no se descontrole necesitamos seguir ciertas reglas. Entonces bueno, por ejemplo, este cuento que siempre cito mucho, El sonido del trueno, bueno, no salgas del sendero, por ejemplo. No salgas del sendero, no hables con un... por ejemplo, no cambies el rumbo de la historia, no reveles lo que va a pasar. Depende de las ficciones. Voy a algunas que, por ejemplo, me acuerdo que en la saga de la guía del autoestopista intergaláctico era como que si vos cambiabas el tiempo, medio como que al universo le chupaba un huevo, entonces no pasaba nada. Era como, bueno, nada. Claro, X. Claro. No, acá está bueno porque ellos tienen un tiempo para responder al destello. Si no responden, si alguien no va a repararlo, eso queda fijo. Hacían algo con Evita, si no me equivoco, también en un momento, que también era como, alguien tiene que ir ya, porque si no esto va a quedar canon en la historia, y en el presente ellos leían a veces cómo los libros o los billetes cambiaban y por no atender el momento en el que tenían que atender, era como, no, boludo, ahora tenemos que ir más atrás para reparar el efecto dominó, y era como, wow, se quedaban anonadados de cómo en el presente les cambiaban las cosas por no poder ir a atenderlo del pasado. Y bueno, esto de que también la misión tenían un tiempo porque la brecha se abría y vos tenías que volver sí o sí en 5 minutos, ponele. Y también eso, bueno, estas son las reglas que plantea Marisa acá en el libro. Pero está bueno ver cómo cada autor se imagina cómo sería. No sé, para mí el día de mañana las computadoras cuánticas, si es que logramos hacer una computadora cuántica, pasa que igual a mí no me interesa mucho el futuro, porque yo no voy a vivir todos los futuros posibles, voy a vivir hasta cierto futuro. Entonces es como que creo que prefiero descubrir por dónde la vida... re filosófico esto. Pero dónde la vida me va a llevar. En cambio, el pasado, que fue lo que me pasó leyendo estos 2 libros, digo, boludo, lo que yo daría por ir el 3 de febrero y ver a San Martín saliendo de atrás del convento de San Lorenzo al galope con todos los caballos, o sea... ver ese abrazo con Belgrano arriba, porque dicen que, bueno, no fue en la posta de Yatasto el abrazo, que fue a mitad de camino, a caballo, que se gritaron tipo de una punta a la otra y que se abrazaron montados en el caballo. Yo con ir atrás de un arbusto y ver ese momento, aunque sea 100 metros, yo sería la persona más feliz del mundo. Escucharle la voz, o sea, yo me muero, es como... Y mientras lo leía... el libro y Laura, la protagonista, que se emocionaba igual que yo, era como, recién hablé con Belgrano, es como... Yo daría lo que fuera por ver algunos momentos así de nuestra historia. Ir al Cabildo Abierto y ver todo ese quilombo sería maravilloso, como, no sé, no me muero. No sé a ustedes qué momentos les gustaría presenciar de nuestra historia. Bueno, a nosotros los pibardos siempre nos gusta intentar viajar a la batalla de San Lorenzo, y de hecho ya lo hicimos en uno de nuestros episodios. Ese es el momento histórico. Encima un calor tipo 3 de febrero ahí en San Lorenzo, en Santa Fe, de 40 grados, no sé cómo habrán hecho, con todas las chaquetas. Si vos te fijás, bueno, la de Caseros también fue un 3 de febrero. Como, boludo, qué calor. La mayoría de todas las batallas eran en verano, y es como, qué ganas con todo. Me lo imagino a Belgrano todo pequeñito con su chaqueta verde loro gritando ¡atención! Y a Dorrego al lado cagándose de risa, y me muero. Es como,
Y el cruce de los Andes, que ahora ya es complicado con los autos, con los caracoles, pasar por los caracoles, imagínate. No. Qué interesante. El cruce de los Andes, no sé, ahora tengo mis dudas de cruzar los Andes. Tipo, no, te agradezco, me parece que prefiero... No, ni siquiera sé si quiero hacerlo de vuelta en avión, tipo. No. Qué terrible. No. No, imagínate cómo haber sido. Pero encima no es que lo hizo una vez, lo hizo 8 veces, porque tuvo que ir y volver. Y es como, este tipo está loco. Yo no sé. Y otra cosa también re piola del libro es que, hablando de las imágenes, de cómo nos imaginamos cómo fueron las cosas, les aparecen como videitos y fotos en una de las tantas computadoras que tienen. Entonces ella, con todo esto de que se enamora del soldado de Belgrano, no sé qué, se roba una de las fotos y la tiene ahí como pegada. Y es como, imagínate computadoras para poder, no te digo yo ir físicamente, pero computadoras que te muestren como un video si no había cámaras. Oh, qué locura. No me imagino. Yo, si pudiera viajar, vos sabés que haría, no sería directamente a Argentina, pero a mí me gustaría espiar, y así te lo digo, espiar de última con un micrófono direccional la charla entre San Martín y Bolívar. ¡Uy, sí! Ahí, a ver, ¿qué mierda pasó ahí? ¿Qué se habrán dicho? O sea, es como la canción de Hamilton de The Room Where It Happens, tipo, ¿qué mierda pasó en esa habitación? Claro. Ni siquiera hay cartas que lo... Porque está la teoría, no sé si lo puedo decir en este podcast, sí, está la teoría homosexual y está la teoría de que se recontraputearon. Es como, imagínate, ¿es un extremo o el otro? Imagínate poner micrófono direccional y empezar a escuchar... No, sería una locura. O me imagino otra con el micrófono direccional: che, San Martín, si no me entregas todo, acá los extraterrestres nos hacen bolsa. No sé, cualquier flasheada. Pero sí. Hay muchos misterios en Argentina que se podrían averiguar si tuviéramos... A mí me resulta... Hay muchos misterios que se podrían averiguar y es como, bueno, ¿qué rayos pasó en ese momento? Pero bueno... Quedará para que lo flashee el oyente. Y si quieren, coméntenos cuál sería el momento de la historia argentina que les gustaría visitar o espiar, que los leemos. Buenísimo, Anto. Entonces te agradecemos muchísimo la onda que le has puesto. Te agradecemos mucho que hayas venido. Ha sido un gusto escucharte hablar de estos libros y de escuchar sobre las flashadas de temporales lugares a los que uno le gustaría ir y misterios a los que uno le gustaría resolver. Total. No, de vuelta, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y nada, léanlos porque están muy muy buenos, como siempre digo, cuantos más autores nacionales hablando sobre nuestra historia podamos consumir y difundir, siempre es una alegría enorme, así que nada, más que invitados. Genial, entonces tenemos la recomendación: El efecto elefante, de Marisa Potes. Bueno, esto ha sido todo por hoy entonces. Este ha sido un episodio que ha sido un poco complicado a nivel fuera de los micrófonos, con muchos problemas técnicos y regrabaciones. Pero bueno, por fin hemos llegado hasta el final. Así que nos vemos ayer, mañana o el 25 de mayo de 1810 en otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. Muchas gracias. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.ral. La producción es de Pono Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición, Santiago Pereira. La música es de Pono Derón. El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguinos en Instagram como @laguiafalopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @laguiafalopa. ¿Y cómo vamos? Y mira, con Neo Alfonsín casi todos los derechos básicos están protegidos, pero la inflación es insostenible. Con Marcelo Tinelli la economía va más o menos bien, pero es obligatorio el uso de tanga por decreto. Cyborg Evita se contagió con un virus,
en ninguna de las realidades alternativas ganó la izquierda. Y encima el dólar tiempo a esta altura está a 10.000 millones anuales. Ya fue. No nos queda otra opción. ¡Que vuelva el chancho! Bueno, estamos acá con Anto Pane, bookfluencer, columnista también de Mandanga Play. Es Anto Romano, ¿Cómo? Romano. Espera, ¿qué dije? No, ¿cómo voy a decir? No. Mariano, googleala. Yo sé que no la conoces, googleala. Anto Pane. No, Mariano, no googlees lo que es Anto Pane, no lo googlees. No. Recién acabamos de grabar el episodio de la guía Falopa con Anto, que va a ser la invitada. Y lo primero que digo es, bueno, estamos acá con Anto Pane. Muchas gracias, Anto. ¿Cómo voy a equivocar así?